Sí, profe, perfecto. Sí. Bueno, bárbaro. Vamos a ver de qué se trata la estadística. Nosotros vamos a ver únicamente estadística descriptiva en este curso. La estadística en general se ocupa de recolectar, presentar, tabular, graficar e interpretar la información con el objeto de poder saber dónde estamos parados y ayudarnos a tomar alguna decisión. Y hay dos tipos de estadística, la descriptiva, que es la que vamos a ver nosotros, en la cual únicamente me dice lo que está pasando, me informa. Es decir, tomo datos y bueno, en base a esos datos veo cuál es la situación. En cambio, en la estadística inferencial, lo que estoy haciendo es tomar algunos datos, no todos, y tomar una decisión de qué es lo que está pasando con toda la población, ¿sí? Por ejemplo, estadística descriptiva sería un censo, que es lo que está por venir ahora, y la estadística inferencial es, bueno, tomo datos de determinadas zonas e infiero qué es lo que está pasando en toda la población. Vamos a ver ahora estos datos, ¿de qué tipo pueden ser? Hay dos tipos de datos. En este caso son variables, ¿sí? Son datos que van a variar en función de alguna otra cosa. Estos datos o variables pueden ser cualitativos, es decir, no tienen números, son atributos o cualidades, y los cuantitativos, en los cuales se dividen en discretos y continuos. Vamos a ampliar ahora cada uno. Los tipos de variables cualitativos, como les dije, no tienen números. Tiene que ver, por ejemplo, tipo de buque, puede ser gasero, petrolero, quimiquero, tipo de carga general, bandera, tipo de motor, jerarquía, sexo, etc. La cuantitativa discreta proviene del conteo, son cosas que se pueden contar y solo toma valores enteros y positivos, ¿no? 1, 2, 3, 0 podría ser también. Cantidad de tripulantes, singladuras, cantidad de contenedores cargados, número de accidentes a bordo por año, número de incidentes por viaje, etc. La cuantitativa continua proviene de una medición. Son variables que yo puedo medir, por lo tanto pueden tomar valores con decimales. Y acá tenemos calado, manga, eslora, desplazamiento, cantidad de combustible, velocidad, volumen de carga para los maquinistas, presión, temperatura, ¿sí? Caudales también, etcétera. Hasta acá, Profe, ¿cómo vamos? Sí. ¿El PowerPoint después usted lo pasa por Classroom? Al terminar la clase, sí. Excelente, gracias. Por nada. Las medidas de tendencia central son aquellos valores que van a representar a todo el conjunto de datos que tengo. Por ejemplo, el promedio, todos ya saben que es el promedio, ahora vamos a profundizar un poco más. La mediana es aquel valor que deja a su izquierda el 50% de los datos de manera ordenada, es decir, yo pongo todos los datos alineados de menor a mayor, el valor que está en el medio, de ahí para abajo, están contenidos dentro de la mediana. Y la moda es el valor que más se repite. Vamos a ver solamente la media aritmética. Sí, no creo tener tiempo para la otra media. La media aritmética es muy fácil. X sub i representa a cada uno de estos valores, ¿sí? X1, X2, X3.
Dado estos datos, lo único que tenemos que hacer es sumarlos y dividirlos por la cantidad de datos que tenemos, que en este caso son 6. Y me da un valor de 26,3 grados Celsius. Estos datos lo que representan son las temperaturas que se toman en una bodega a lo largo de un día. Siempre que ustedes en la estadística está corriendo solo el Power, siempre que ustedes en estadística o en física también, por supuesto, den un valor, tiene que estar acompañado de una unidad de medida. Pues no es lo mismo hablar de grados Celsius que grados Fahrenheit o Kelvin, ¿sí? Esto es un dato importante. Entonces, la medida aritmética simplemente me dice, bueno, el promedio de las temperaturas medidas durante el día en la bodega tal fue de 26,3 grados Celsius. Ahora, más adelante vamos a ver si este valor es útil o no para tomar datos. ¿En qué situaciones me va a servir? ¿En qué situaciones no me va a servir? Tenemos un poquito de tiempo para hablar de la otra media. En este caso nosotros vamos a ver la media ponderada en el tiempo, pero se puede ponderar por cualquier otro factor. En este caso, ustedes están tomando las concentraciones de una determinada sustancia contaminante, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno en la atmósfera de un tanque, ¿sí? Por X razón van a estar trabajando 8 horas en esas condiciones y ustedes tienen un sensor que les va indicando la concentración, ¿sí? Durante 5 horas estuvieron sometidos a 120 partes por millón. Durante 15 minutos, que es 0,25 de una hora, 300 partes por millón. Y el resto del tiempo, de las 8 horas, 160 partes por millón. La media ponderada se multiplica cada concentración por el tiempo, hacen este producto, luego lo suman y lo dividen por la cantidad de tiempo al que estuvo sometido. Nos da 139,4 partes por millón. La legislación dice, por ejemplo, que para esa concentración, para ese contaminante, la concentración máxima permisible es de 200 partes por millón. Ustedes ven esto y dicen, bueno, perfecto. Pero ¿qué pasó? Hubo un tiempo corto, pero existió, de 15 minutos en el cual ustedes sobrepasaron ampliamente la concentración máxima y 160 partes por millón durante el tiempo restante de las 8 horas. Para calcular la media ponderada en el tiempo, se multiplica la concentración por el tiempo en cada uno de los valores, 160 por 2,75, luego se suman todos estos valores que obtuvimos, que es este número, y lo dividimos por la cantidad de tiempo, de horas, 8. Entonces, en promedio, ustedes que estuvieron trabajando durante 8 horas en un tanque, estuvieron expuestos a una concentración de sulfuro de hidrógeno de 139,4 partes por millón. Supongamos que la norma diga concentración máxima permisible 200 partes por millón. Recuerden que la concentración máxima permisible era aquel valor en el cual ustedes podían estar sometidos durante 8 horas, 5 días a la semana, con todas los equipos de protección personal que requiera esa sustancia, y no iban a tener efectos adversos. Entonces, si ustedes leen esto,
Y acá es un poco cuando ustedes ¿pudieron ver los videos que les mandé? Sí, profe. Sí, Sí, profe. En el cual dice, bueno, ojo que uno puede truchar la información, o sea, sin mentir, te puede dar la información de manera tal de ocultar cosas o de hacerte creer ciertas otras cosas. Yo te informo esto y te digo, quédate tranquilo que vos 139,4 partes por millón es el promedio al que estuviste sometido. Sin embargo, durante 15 minutos hubo un problema y sobrepasaste ampliamente la concentración máxima permisible. Si ustedes se acuerdan, hicieron creo que un trabajo, ya no me acuerdo si fueron ustedes, no, lo hicieron los cadetes que el año pasado estuvieron en segundo, con el capitán Scali, sobre medición de atmósferas en espacios confinados. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? De ese estilo. Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos el promedio, habíamos hablado de la mediana y dijimos, bueno, para lo cual tenemos que ordenar de menor a mayor todos estos datos y tomar el valor del medio. Ordenados de menor a mayor, ¿cómo sería? Bueno, ahí apareció. El más chico 14, después 16, después 18, 25, 27, 32 y 40. El del medio es la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de las temperaturas que se midieron fueron menores o iguales a 25 grados Celsius. ¿Por qué digo menor o igual? Porque puede haber otro valor acá que también sea 25, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si estos datos, en vez de ser impares, en el cual es fácil tomar el valor del medio, fueran valor par? ¿Cuál sería entonces el valor del medio? ¿Qué pasa si yo le quito 40? No sería promedio entre dos. Promedio entre 18 y 25, profe. Exacto, genial. El promedio entre 18 y 25, muy bien. Y ahí sí toma valores menores a no menores o iguales. Bueno, podría ser también menores o iguales porque a veces estos dos datos son iguales. Así que sí, puede ser. Entonces, el concepto de la mediana, el 50% de los datos toma valores menores o iguales a ese valor, al valor de la mediana. Vamos ahora a medidas de posición. Hasta ahí hablamos medidas de tendencia central, promedio, mediana y no hablé de la moda. No hubo ejemplos de la moda, que es el valor que más se repite. Medidas de tendencia central, ya está. Medidas de posición. Ahora me va a dividir a todos los datos en partes iguales. Los cuartiles me los dividen en 4 partes iguales. Y los percentiles, como dice la palabra, en 100 partes iguales. Entonces voy a tener un primer cuartil en el que me deja a su izquierda el 25% de los datos, que va a coincidir con el percentil 25. El segundo cuartil que coincide con la mediana, porque me deja a su izquierda el 50% de los datos. Y el tercer cuartil me deja a su izquierda el 75% de los datos. Por lo tanto, coincide con el percentil 75. Es decir, supongamos que valores de temperatura me dio un cuartil 3 de 48 grados Celsius. Esto quiere decir que el 75% de las temperaturas que se tomaron en el tanque durante
ese día fueron menores o iguales a el valor que les dije. ¿Está bien? Sí. Bien, y por último nos quedan medidas de dispersión, que me está diciendo qué tan cerca o qué tan lejos están los datos entre sí. Vieron que ahí hablaba en el video de un señor que se ahogó en un lago que en promedio tenía 30 centímetros de altura, de profundidad, perdón. Bueno, acá evidentemente eran valores muy dispersos, es decir, tengo zonas de ese lago en el cual la profundidad es bajita y zonas en que la profundidad es mucho mayor. En ese caso, cuando los datos son muy dispersos, es decir, cuando tengo un rango, que es la diferencia entre el valor más grande y el más chico, tengo un rango muy amplio. El promedio, como recién les comenté con este señor que se ahogó, no es representativo, porque en realidad yo puedo tener lugares con 30 centímetros, muchos lugares con 30, pero algunos con 5 metros de profundidad. Entonces no me representa la realidad de lo que está ocurriendo ahí. En ese caso, y anoten esto, porque suele ser una pregunta de examen, cuando la dispersión es muy grande, el promedio o media no es un valor representativo de la población. ¿Por qué? Porque el promedio está influenciado por los valores extremos y hay mucha diferencia entre esos valores extremos. Entonces, ¿qué se toma como referencia? La mediana. Entonces, el 50% de las profundidades de este lago fueron menores o iguales a 2,3 metros. Y el 50% restante mayor a ese valor. Se suele acompañar el valor de la mediana con el rango. Es decir, bueno, informo incluso cuánto es el menor valor y el mayor, para saber en qué rango me estoy moviendo. Bueno, el desvío estándar entonces es una medida, otra medida, en el cual me están diciendo qué tan cerca o lejos están los datos con respecto al promedio. ¿Sí? El ejemplo típico es de aquel jugador, ¿sí?, que está jugando a los dardos, está tirando, y entonces, bueno, qué tan cerca o lejos estarían en este caso del valor promedio, que no necesariamente es el blanco, porque por ahí tiene muy mala puntería y apuntó todo a la derecha, pero los apuntó parejitos, cayeron todos más o menos cerca, o hay una gran dispersión. Esa información me la está dando el desvío estándar. Y por último, un dato que nos va a ser muy útil a nosotros es el coeficiente de variación porcentual, CB porcentual. Se calcula como el desvío estándar dividido el promedio y multiplicado por 100. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. En general, la bibliografía te dice que si este valor supera el 10/15%, los datos se consideran heterogéneos, es decir, que hay una dispersión importante. No obstante, este valor, si me está dando un valor de homogeneidad o no, va a ser propio de cada situación. Por ejemplo, la industria automotriz considera hasta un 5% el coeficiente de variación porcentual. Si es mayor al 5%, ya ahí no considera normal la producción.
Hay otros, por el contrario, que lo consideran normal hasta un 20%. Entonces, bueno, eso es independiente o propio de cada situación particular. Nosotros vamos a considerar para esta materia un valor de un 10%. ¿Está bien? 10/15. Si supera ese valor, sí, Profe, 10/15% para considerarlo homogéneo. sí, menor a ese valor. Listo, perfecto, gracias, profe. Por nada. Bueno, ahora van a tener que trabajar. Yo les voy a explicar lo que van a hacer. Se van a desconectar cuando se corte este Zoom y les voy a dar un tiempo a que trabajen ustedes, se junten como quieran, Discord, lo que les resulte cómodo, y después vamos a hacer la puesta en común. Primero les voy a explicar cómo se hace. Para esto ustedes van a tener que entrar en el Classroom y van a ver un Excel. Y ahora voy a dejar de convertir esta pantalla y les voy a mostrar lo que van a ver ustedes. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Sí. Hasta ahora, ¿cómo vienen con la clase? Bien, profe. Hasta ahora. Bien, profe. Bien. Fantástico. ¿Cómo? Básico, tal cual. No, fantástico, digo, que se entiende todo. Ah, fantástico. Yo entendí que es lo básico, sí, es lo básico. Estoy buscando ver. Bueno, ahí está, ya comparto, ¿eh? Bueno, esto es lo que van a encontrar ustedes. El ejemplo 1 y van a tener el ejemplo 2. Estos son datos reales de pilotines cuando hicieron el curso de estadística. En este caso es el consumo diario de agua potable en metros cúbicos a lo largo de esta cantidad de días. Bien, acá al costado está lo que ustedes tienen que hacer. Ninguna cuenta, simplemente entran en el Excel y solamente les voy a enseñar a utilizar el Excel porque es lo más común que ustedes van a tener. No vamos a ver software específicos de estadística para no complicarlos. El promedio, tienen que venir acá. Si tienen la versión de Excel que tengo yo, que creo que es la 2007, no me acuerdo cuál tengo, buscan promedio, ¿sí? Y les va a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es mi matriz de datos? Y entonces ahí marcan. No importa que acá no haya ningún valor, no lo considera. Y ahí le da un valor de 5,4. Vamos a reducir decimales para que me quede con la misma cantidad de decimales que está acá. Así que pasamos de 2 decimales a 1, ¿no? Este símbolo, vamos a ir cada vez quitando decimales. Me queda 5,5. El promedio se suele informar con un valor de decimal más de los que está acá. Pero nosotros por ahora nos vamos a quedar con la misma cantidad de decimales. La mediana, bueno, justamente esto es lo que les digo, tienen que entrar y buscar mediana. Buscan mediana.
tengo que poner la matriz de datos, que es esta que está acá, y con eso ya estamos. Acá me está diciendo... ¿Cómo era la cuenta para la mediana, profe? ¿El cálculo? ¿El cálculo manual o en el Excel? No, el manual. El manual lo que tengo que hacer es agarrar estos valores, los copio y los ordeno de menor a mayor. ¿Sí? Ok, me acuerdo. Exacto, bueno, lo copian, después los ordenan acá de menor a mayor. El del medio es el que corresponde a la mediana. ¿Sí? ¿No hace falta que lo hagamos o sí? No hace falta. Bueno, ok. Vamos ahora a... Bueno, la moda, en realidad puedo poner moda 1 o moda varias. Me va a decir el valor que más se repite. Puede ser incluso que no se repita ningún valor. Acá, por ejemplo, vamos a poner estadísticas. Vamos a buscar la moda. También lo que podían haber hecho era escribir acá y aparecía, ¿sí? Bueno, ven moda 1 o moda varios, como ustedes quieran. Varios les dan, acepta que haya más de un valor que se repita muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que el valor 8,8 y el valor 3,1 se repitan los dos 3 veces. Entonces tenemos 2 modas. En este caso me da 3,6. Fíjense, se repite una vez, 2 veces y creo que no se repite, y 3 veces. 3 veces. 3 veces. Bueno, vamos al cuartil. Profe, ahora si puso moda varios, ¿sabes? Yo puse moda varios. Y no Pero tendrá que hacer todo 3,1. también podría haber puesto, sí, lo puse para que vean que también está esa opción. Podía haber puesto moda 1. Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede poner otra vez moda varios y quitar un 3,6 a ver cómo queda? Dentro de las casillas de los datos que están. Sí, perfecto. Ok, 2, 3,1. Y acá quieren que saquemos el 3, por ejemplo, saco un 3,6. Saco este. Exactamente. En este caso me dio 3. Debería dar 3,5, ¿no? No, creo que está poniendo todos los que tienen, los que aparecen 2 Claro, veces. apareció de Porque varios. hay varios que se repiten 2 veces, por eso. Claro. Bien. Vamos a cambiar esto entonces. Porque acá al final con que me quedé. Sí, no, moda varios. Lo tendría que haber puesto por ahí en más de una vez la matriz. Vamos ahora al cuartil 1. Profe, Sí. y una pregunta. En el caso de la mediana, si lo quisiéramos hacer nosotros a mano, digamos, ¿qué trabajaríamos? ¿Por columna y lo deberíamos tipo separar en números pares o impares? ¿O cómo No, sería? no. Vamos a copiarlo. Bueno, valores en total tenemos 29, ¿sí?
Para saber cuál es el valor del medio, se le suma 1 y se lo divide por 2. Acá lo voy a ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Si yo tengo 29 datos, el valor del medio va a ser, lo voy a hacer, no lo voy a calcular, pero sería 29 más 1, ¿sí? Y a todo lo dividen por 2. O sea, me daría 15, ¿está bien? Esto es para saber cuál es el valor del medio. La cantidad de datos que tengo le sumo 1 y lo divido por 2. Entonces, vengo acá, ¿sí? Y el valor 15 es 4,2. Quiere decir que el 50% de los datos tiene un valor menor o igual a 4,2. Y el 50% restante mayor o igual. ¿Sí? Tenemos 29 datos menores a 4,2. O sea, a la izquierda de 4,2 tenemos 14 y a la derecha otros 14. ¿Está bien? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, vamos al cuartil. El cuartil, acá lo que tenemos que hacer es escribir cuartil, tal como está acá. Hay dos, son distintas formas de calcularlo. Nosotros vamos a usar el link de incluido y en el cual tenemos que poner la matriz, es decir, todo esto, punto y coma, el número 1, porque quiero el primer cuartil. Acá me está diciendo entonces que el 25% de los días se consumieron valores menores o iguales a 3,1 metros cúbicos diarios, ¿no? Disculpe, Sí. profesora, ¿podría repetir lo último? La interpretación. Lo que hizo en el Excel, que se me tildó y no lo vi. Ah, sí. El cuarto. Puse el cuartil.inc, como está acá. Ah, y puso la matriz. Paréntesis. Perfecto. Listo, ya entendí. Todos los datos, punto y coma, y el número 1. Y la interpretación siempre se pide en el examen, pone, interprete tal valor del cuartil. ¿Qué quiere decir? Yo estoy hablando de consumo de agua potable, creo que era, en metros cúbicos diarios. Entonces, el 25% de los días se consumieron hasta 3,1 metros cúbicos, ¿sí? Y el 25% restante, valores superiores a 3,1 metros cúbicos. Para el cuartil 2 y el cuartil 3 es exactamente lo mismo. Tengo que poner lo mismo, cuartil-inc. Marco los datos, punto y coma, valor 2. Y para el 3 exactamente lo mismo, punto y coma, 3. ¿Está bien? El rango. El rango busco el valor máximo que ponen max y aparece. En este caso es 11,2. Busco el valor mínimo. Todo esto se puede hacer en una misma celda, ¿sí? Yo lo estoy haciendo ahora en 2 para que se vea. Y lo que tienen que hacer luego es restar el valor máximo menos el valor mínimo, ¿sí? En este caso el rango es de 9. Desvío estándar. Hay varios desvíos estándar. Nosotros vamos a elegir este que está acá,
el que termina en P, que significa población. Porque yo considero todos estos datos como mi población. Si quisiera tomarlo como muestra, es decir, tomo algunos valores y en base a eso infiero qué es lo que pasó durante todo el mes, ahí se calcula con el desvío estándar muestral, en vez de P, una M. Pero ustedes directamente buscan este valor, desbest.p, y como siempre marcan los datos y ya está. Voy a reducir decimales. Y ahora sí, ¿cómo se calcula el coeficiente de variación porcentual? Dijimos que era el desvío estándar poblacional menos, dividido el promedio. Así que ponemos igual este valor dividido el promedio. Ahora, recuerden que acá dice porcentual, así que en esta casilla, claro, voy a decir, bueno, estilo porcentual, ¿sí? 51%. ¿Está bien? Profe, disculpe, ¿puede repetir eso una vez más si no le molesta? Sí. Lo que hice fue dividir, bueno, lo hago de nuevo. Divido el desvío estándar poblacional por el promedio. Ah, perfecto. Y lo único que hice después fue exponer que la celda está expresada en porcentaje. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que informar es, voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir de nuevo el PowerPoint. Hasta acá. Ejemplos. En el ejemplo 1, entonces, que es este, el consumo diario de agua potable por día, se les pide que informen esto que está acá. Y estos son los valores que obtuvimos nosotros recién. Lo que van a tener que escribir ahora es la interpretación. Bueno, interpreten. El promedio. Bueno, en promedio, el consumo diario fue de 5,5 metros cúbicos. El 50% de los días, el consumo de agua potable fue inferior o igual a 4,2 metros cúbicos por día. La moda no hace falta que lo digan, pero si quieren dirían, bueno, el consumo que más se repitió fue de 3,6 metros cúbicos diarios. Bueno, primer cuartil, el segundo cuartil coincide obviamente con la mediana, así que no hace falta interpretarlo, pero el primero y el tercero sí. El rango simplemente dicen que la diferencia entre el mayor consumo y el menor fue de 9 metros cúbicos diarios. El desvío estándar, no hay una interpretación de esto. O sea, este es el valor que obtienen. Lo que sí interpretan es esto. ¿Qué les parece este valor? Que es alto, o sea que es Es heterogéneo, digamos. Uh-huh. Exacto. Es heterogéneo. Después vamos a ver un poquitito más. Entonces, no voy a informar este promedio de 5,5 y voy a informar el valor de la mediana.
porque el promedio en realidad no es representativo de todo lo que pasó. Tienen que hacer eso para el ejemplo 1 que ustedes tienen en el Excel, y después van a tener un ejemplo 2, que es este, en el cual esto fue en un crucero. Hay algunos de ustedes que va a tener suerte y va a embarcar en un crucero de estos bonitos. Y van a ver la cantidad de accidentes menores en pasajeros. En los cruceros se toma estadística absolutamente de todo, incluso datos antes de que embarquen. Después les voy a comentar para qué sirve eso. Bueno, acá accidentes menores de pasajeros. Después hay también de tripulantes. Ustedes son los tripulantes. ¿Cómo se llaman los mercantes que operan el buque? Sí, los tripulantes, la tripulación del buque. Bien, la tripulación del buque. Ahí tienen otra estadística distinta. Bueno, lo mismo que hicieron para el ejemplo 1, tienen que hacer para el ejemplo 2. Y es así. Perdón, dejo de compartir, prendo la cámara 2 segundos. Fíjense cómo se van a unir. Porque los voy a dividir en grupos de asignar automáticamente. Vamos a crear salas de 5, no, perdón, 5 salas de grupos. No. ¿Ustedes cuántos son? 10 vamos a crear, 10 salas de grupo. 58 seríamos. Bueno, ahí está, hay más o menos 6 personas. Tomen captura de pantalla, no se van a unir ahora, pero ¿quiénes tienen que estar juntos? ¿Sí? Acá saquen captura de pantalla de la sala 1. La sala 2, ¿quiénes están en cada sala? Y lo que Perfecto, tienen que profe. hacer ahora es ver cómo se van a unir ustedes